Queridos hermanos, buenas tardes, como siempre, preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Cristo viene pronto, Jesús, nuestro Salvador, viene pronto. Vamos a continuar con el video de esta hermosa Biblia Renovaré con el video número 231, Hechos 1:14, pero antes siempre es necesario orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicante que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres, tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestro desvío, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones, premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la alegría eterna. Amén. Aleluya. Video 231. La promesa del Espíritu Santo. 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y estrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. La venida del Espíritu Santo. 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir este? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los prósperos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, y entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, los por cuanto eran imposible que fuesen retenidos por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y venían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Curación de un cojo. 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijándose en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró en ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. El pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan en cojo, que habían sido sanados, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por vuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pidisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis,
le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Pedro y Juan ante el concilio 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos los glorificaban a Dios por lo que se les había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que existe el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo hubiesen antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira. 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas
y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, todo es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id id puestos en pies en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias fueron de pies ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Momentos de análisis. 1:2. El día en que fue recibido arriba. Este versículo tiene ecos de Lucas 24, 44, 53, que también promete poder desde lo alto 24, 49. Esta promesa se cumplió. El Espíritu Santo guía la acción y funciona como el director espiritual de la iglesia primitiva. 1:4. Les mandó que no se fueran, sino que esperaran la promesa del Padre. Dios finalmente encontró un pueblo a quien, cuando Él le dijera esperen, esperarían. ¿Qué podría significar esperar para nosotros en la actualidad, hermanos? 1:6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos buscaban un reino en el cual ellos pudieran ejercer poder. Jesús les dijo que recibirían poder de parte del Espíritu Santo, pero no tendrían ningún reino humano. A lo largo de Hechos veremos este choque entre el poder sin reino del pueblo de Dios y los reinos sin poder de este mundo. 1:8. La vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. 1:11. Este mismo Jesús. Así vendrá. Ver Lucas 24, 50, 53. La promesa del regreso de Cristo es una fuente de esperanza y formación espiritual para los cristianos, aun cuando, como lo indica el versículo 7, no sabemos en qué momento sucederá su regreso. 1:14. Oración. Vea el índice de disciplinas espirituales. 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres. Esta es la primera de muchas referencias que indica que la actividad básica de los cristianos primitivos era la oración, y que tanto hombres como mujeres participaban por igual en la vida espiritual de la iglesia. Cuando la comunidad se reunía para adorar o tomar decisiones importantes, ambos participaban. La espiritualidad de la iglesia primitiva era comunal. Las decisiones importantes se tomaban cuando se reunían el cuerpo. Compare capítulo 15. 1:16. Varones hermanos. Era necesario que se cumpliese la escritura. La iglesia primitiva estudiaba la escritura de Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, a fin de comprender los acontecimientos, considerar en oración la palabra de Dios
era decisivo. 1, 21, 22. Es necesario, pues, que de estos hombres uno sea hecho testigo con nosotros. Pedro sugiere a los creyentes que deben elegir un 12º apóstol, alguno que hubiera estado con ellos desde el principio en el ministerio de Jesús en Galilea y que hubiera experimentado su resurrección y ascenso, el mensaje central de la predicación de los comienzos. 1:26. Y les echaron suerte. Decidir un asunto por medio de la suerte era semejante al uso de Urim y Tumim en el templo. Se entendía que Dios dirigía el resultado. Ver Proverbios 16:9, sale elegido Matías, pero esto es lo último que sabemos de él. 2:1-13. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era día de festividad para los judíos. 50 días después de las Pascuas conmemoraba la entrega de la ley sobre el monte Sinaí. Ver Levítico 23, 15, 21. Este pasaje exhibe ricas asociaciones con este acontecimiento. Éxodo 19, 20. Además, cada vez que suceden cosas importantes, estaban todos unánimes juntos en la comunidad. 2, 4, 11. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los eruditos están divididos respecto a si esto es glosolalia, hablar en éxtasis, como lo describe Pablo en 1 Corintios 14, o tecnología, hablar en lengua extranjera, es un lenguaje que no es el propio. Aquí se invierte la maldición de Babel. Dios permite a los pueblos que hablen diferentes lenguas entenderse unos con otros. El primer milagro en hecho es auditivo, un milagro de entendimiento. 2:13. Mas otros burlándose. Hay dos respuestas a las manifestaciones del poder de Dios. Algunos se maravillaban y escuchaban y preguntan seriamente, otros se burlan. El libro de Hechos cierra con la misma observación respecto a la prédica 28-24. 2:14-36. Pedro les habló. Pedro es el discípulo representante y vocero. Su sermón explica que lo que sucede es el cumplimiento de Joel 2:28-32. Resume la proclamación de la iglesia de que 1. El Antiguo Testamento predice la venida de Jesús. 2. Jesús es el Mesías exaltado por Dios. Y 3. Dios envía el Espíritu Santo que reviste de poder. El principio básico de la predicación de Hechos es mostrar cómo Jesús es el cumplimiento de la Escritura. 2:37-38. Varones hermanos, ¿qué haremos? La buena predicación produce convicción. Los oyentes de Pedro quieren saber qué hacer. Él sugiere dos demandas y dos promesas. Se deben arrepentir y ser bautizados, dando evidencia pública de lealtad a la comunidad cristiana. Reciben la promesa de ser liberados de los pecados y recibir el mismo Espíritu Santo que ha participado en este acontecimiento. 2:42. La doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones, este versículo resume la vida interior de la iglesia. Cada actividad reaparece en los capítulos 3 y 6. Las enseñanzas de los apóstoles eran acerca de Jesús. La comunión era la vida en común o asociación que incluía no solamente reunirse todos juntos, sino asistir en las necesidades de unos y otros. El partimiento del pan probablemente era la cena del Señor. La oración caracterizada la vida de la comunidad. 2:42. Oración. Vea el índice de disciplinas espirituales. Nuestra respuesta. 2:42. Compañerismo. Hermanos, en la afirmación de Dallas Williams en el libro El espíritu de las disciplinas, en el compañerismo, participarnos en actividades comunes de adoración, estudio, oración, celebración y servicio, se describen perfectamente las actividades de los discípulos y nuevos creyentes.
Hermanos, a pesar de esta clara enseñanza, muchas personas piensan que no necesitan ser parte de una congregación cristiana. Hermano, ¿qué es lo que ignora una actitud así? Hermano, ¿cómo se puede vencer esto? Ya sea en su propia vida o en la vida de las personas que usted conoce. Ver también el índice de disciplinas espirituales. 2:43-47. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Un pasaje de resumen: maravillas y señales son evidencia del poder de Dios y aparecen con todos los avances misioneros en Hechos 4:30, 5:12, 19, 19, 10, 12, 2:44-45. Todos los que habían creído estaban juntos. La comunidad cristiana implica responsabilidad y compromiso económico. La idea se ejemplifica en 4:32, 5:11 y la analiza Pablo en 2 Corintios 8:9, 2:46, partiendo el pan en las casas. La iglesia primitiva continuaba estando estrechamente conectada al judaísmo, de la que se pensaba que era una secta, 28-22, pero los miembros también se encontraban en los hogares privados para la celebración cristiana de la Cena del Señor. La gratitud con alegría y sencillez de corazón es la marca registrada de la verdadera espiritualidad cristiana. 2:47. El Señor añadía cada día a la iglesia. El compromiso cristiano llevaba a los creyentes a tener vidas ejemplares, pero el aumento en la cantidad era obra de Dios. 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Los apóstoles continuaban con las prácticas judías y la devoción en el templo. 3:2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Los mendigos se reunían en los lugares de adoración a la espera de que las personas fueran más generosas después de orar. 3:6-26. Levántate y anda. El poder sin reino. El evangelio sana a un hombre cojo de nacimiento. Pedro utiliza este suceso para dar las buenas nuevas del reino de Dios. Primeramente, Pedro anuncia a que fuera algún poder o piedad propia lo que produjo la sanidad. Versículo 12. Seguidamente atribuye este milagro a Jesús, aquel a quien habían matado. Versículo 13-16. Luego reconoce que el plan de Dios se había cumplido en los acontecimientos de la muerte de Jesús y que los judíos actuaron por ignorancia. Versículo 17-18 finalmente dice cómo los judíos aún pueden recibir a Mesías. Versículo 19-26, 5:1-11, sustrajo del precio. El ataque exterior ahora tiene su contrapartida en un ataque que surge en el interior de la comunidad bajo la forma de una mentira. La distribución de la propiedad privada para las necesidades comunales era algo voluntario. El pecado de Ananías fue, con el conocimiento de Safira, que le mintiera a Pedro, cuyo requerimiento, versículo 3, sugiere que este suceso formaba parte de una lucha con Satanás. Los cristianos primitivos experimentaron una personificación del mal, Satán, que los tentaba a pecar y los tomaron con seriedad. El efecto de la verdad sobre Ananías y Zafira fue la muerte. 5:11. Y vio gran temor sobre toda la iglesia. Esta es la primera vez que se usa el término iglesia en Hechos. 5:12-16. Se hacían muchas señales y prodigios. El pasaje que resume pone su enfoque en la sanidad, la cual Lucas enfatiza que es a través de los apóstoles. La sanidad viene de parte de Dios. La popularidad de los apóstoles como sanadores llama la atención de los saduceos, 4:1, y los lleva a ser arrestados. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu.
Dios te ama, Cristo viene pronto. Escuchen las palabras y pídanle a ese Padre Celestial. El Señor es misericordioso, pero espera que tú abras la puerta de tu corazón y lo puedas recibir. Ya los juicios vienen pronto. Amén.